hasta ahora el ministro de Agricultura nos acompaña en el set en vivo, Javier Lazo, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo. ¿Verdad? Usted es productor de banano orgánico y se le ha armado un despelote con el banano. El 4 de agosto anunciaron productores que van a enjuiciar al gobierno, les están pagando a $2.50, dicen, cuando el precio promedio oficial de sustentación debería estar en $6.40. Hay un precio en época alta y otro para época baja. Siempre debe dar el promedio como mínimo, ¿ya? El precio oficial referencial. Pero esto para quienes lo deciden, otros se quedan en el contrato firmado con un solo precio. Ahora, el problema, dicen, es que hay una serie de hectáreas de banano con la figura de informalidad, pero tienen un código de productor que otorga el ministerio, que otorgárselo, han dicho ustedes que debe pasar a una facultad del COE. ¿Cómo es este relajo? ¿Y en qué consisten las medidas que anunciaron el viernes 7 que van a adoptar para poner orden en el sector? Bienvenido. Sí. Carlos, muchas gracias. Gracias por recibirnos. En el caso específico de banano, hay que recordar que estamos siempre en esta época del año en lo que los bananeros llamamos la época baja. El detalle es que nadie tenía pues, en sus planes el impacto de esta pandemia, y también hemos tenido alrededor de 5 años de un precio spot donde se ha comportado igual o un poquito superior al precio mínimo de sustentación. Yo precisamente el año pasado, a final del año, firmé el acuerdo ministerial donde establecía el precio mínimo de sustentación de $6.40 y el precio promedio mínimo de sustentación de $6.40. Esto viene siendo parte de una estrategia para poder darle un poco más de orden al sector, sincerar la situación. Nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos un clima y una vocación de suelo que nos permite producir más en la época donde los mercados más consumen, y naturalmente por la baja de temperaturas menos en la época pero donde evidentemente la forma en que usted ha puesto orden no funciona, y si el pretexto es la pandemia lo entendemos, claro, eso tiró para abajo la demanda del producto, etcétera, pero ¿hay alguna otra razón? Sí, Carlos, a ver, ahora estamos a punto de sacar ya el reglamento firmado por el presidente, donde el sector bananero se empieza a formalizar. Aquellas siembras que usted menciona son siembras que se han establecido fuera de esta ley bananera. ¿Son informales? Pregunto yo, ¿son ilegales? Son informales, evidentemente esto genera empleo, hay un marco de ley, hay un marco normativo, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el que autoriza esas siembras. El Ministerio no lo ha autorizado y es necesario poderla formalizar, no solo para aquellos que han sembrado, sino también para aquellos pequeñitos que no han podido registrar sus plantaciones. ¿Qué es formalizarla? ¿En qué consiste ese proceso? Quiere decir tener un registro, un código que le permite hacer una comercialización directa, estar ubicado en una coordenada geográfica y poder ser parte de ese mercado. Mire, comercialización directa a los exportadores. A los exportadores a través de sus asociaciones, etcétera. Sin intermediarios para que pierda menos. Mire una cosa importante, qué gran necesidad de poder darle orden a este sector. Primero, para que haya una política comercial bananera, que eso es parte de la estrategia que estamos llevando a cabo, y segundo, que está atado a la ley de simplificación tributaria. Si usted se fija en el perfeccionamiento del impuesto único el impuesto único bananero, tiene un estímulo para la implementación de buenas prácticas agrícolas, que en el caso de los pequeños productores es gratuita. Okay. Si no estás registrado, si no tienes esa formalidad, entonces no tienes esa ventaja. No tienes esa ventaja. Y otra cosa importante. Antes de eso, lo que usted le está diciendo a los informales, ¿ya?, que a su cuenta y riesgo han sembrado sin registrarse, ¿saben qué? Lo siento, aquí no los podemos proteger, se jodieron. La ley ampara a los que tienen una formalización en su negocio. Por lo tanto, no ampara a los otros. Y su respuesta es, lo siento. Más allá de decir lo siento, porque también hay que ser sensible, porque esto ha venido siendo un desorden a lo largo de muchos años, inclusive un par de décadas, pero ahora, en el marco de esta pandemia y también viendo qué pasa en el mundo, no solo en los mercados, sino en los países proveedores, que están aprendiendo a jugar con nuestra curva de producción también, aprendiendo a parecerse al Ecuador en el banano, es necesario que tengamos una política comercial bananera. Sigamos por allí.
Porque la gran pregunta es, ok, señor ministro, somos informales, usted nos advierte del riesgo que corremos si sembramos al margen de la formalidad. Ok, el segundo caso, nos registramos, somos formales, pero resulta que la demanda en el mundo está a la baja y no es el momento ideal para comercializar el producto. No quisiéramos sembrar, o quisiéramos sembrar menos de lo que podemos. ¿Cómo el Estado puede respaldar o subsidiar a los productores de banano? Los Estados Unidos lo hacen con trigo, por eso se puede almacenar, compran la cosecha, subsidian al agricultor hasta que puedan sacar su producto en mejores condiciones. Con el banano no se puede hacer eso. Sí. La alternativa es no sembrar, sembrar menos. Ya, y lo que yo dejo de ingresar, señor ministro, ¿qué carajo hago? Si mi tierra es para eso, si tengo una plantación para eso, experticia en eso, etcétera. Hay tres cosas importantes como parte de esta estrategia. Primero, que nosotros sepamos manejar nuestra época baja. ¿Y eso significa qué? Que podemos, así como lo hacen otros países, por ejemplo, establecer en los contratos un mecanismo de lo que llamamos debunching, el desbonche, que quiere decir un cierto porcentaje donde se recorta la producción. Al productor hay que enseñarle a que debe producir la mayor cantidad de fruta en la época donde vendemos mejor y la menor cantidad de fruta en la época donde otros países producen más y el Pero eso no solo es un tema cultural y económico. Es un tema de asistencia técnica, es un tema de política crediticia también. Okay. Es decir, de la semana, por ejemplo, 20 a la semana 36, 38 del año, que es en donde estamos ahora, podemos establecer créditos para atención de finca. Usted tiene casi 2 años en esta vaina y sigue hablando de podemos, vamos, no, es que planeamos. No, eso ¿Y por qué relajo que se armó entonces el 4 de agosto? Lo que pasa es que también hay el porcentaje de productores que no han firmado sus contratos con respecto a los años anteriores ha subido. ¿Todavía? Entonces, hay muchos, gente que está inclusive exportadores que jugaron a la ruleta rusa de ir sin contrato en los mercados internacionales, también se han visto afectados. Es toda una cadena que ha realmente tenido un impacto en sus actividades comerciales. El comunicado de ustedes decía el 7 de agosto. La primera medida es regular la producción de la fruta a un máximo de 48 cajas por hectárea durante 5 semanas. No, ese comunicado es un comunicado que se filtró, no es el comunicado final, eso lo estamos perfeccionando y entre hoy y mañana... una parte de ese comunicado es correcto, hay otras cosas que hay que pulir porque si continuamos con las reuniones. El segundo punto de ese comunicado que se filtró es la compra de los racimos de fruta procedentes de las plantaciones no regularizadas y que comercializan de manera informal. Esa es una propuesta también donde coincide tanto productores como exportadores, y en el caso de los exportadores, ellos están dispuestos a comprar racimos a $2.50 durante 5 semanas en un valor de 2 millones de racimos semanales, pero están buscando un incentivo tributario para poder salir de este bache. ¿Y a quién se lo van a vender? No, eso prácticamente ellos están diciendo que en el marco de la necesidad de poder chévere, ayudan a los productores. Cuando dice que nadie quiere comprar banano, ¿a quién se lo van a vender? Es como donación a través de los COEs cantonales. Esa es la propuesta. Le compran a los productores para hacer una donación. ¿Es para consumo interno? Es para consumo interno, para atender, para dar alimento a gente que lo necesita. Qué interesante. Lo otro, como tercera medida y para atender a los productores no regularizados, se anunció un proceso de formalización que durará 10 a 12 meses. Sí, está establecido en el reglamento, que yo ya lo firmé, eso pasó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde se tiene un tiempo prudencial. Ya esto se hizo anteriormente. Pero no 12 meses, a usted le quedan 10. El problema es que esto se demoró. Pero no 12 meses, se demoró muy corto tiempo. Independientemente, esto tiene que. No, usted tiene que cerrar este tiene ciclo, que trascender a un ministro o tiene que trascender a un gobierno. Ciérrelo en su periodo. Hay una necesidad de formalización. Y esto es parte de la política bananera. Ya sé, pero 12 meses es mucho. A usted le quedan 9. Bueno, está establecido entre 10 y 12 meses. Es probablemente. No está usted de ministro. Es probable. Lo que pasa es que esto es política bananera. Esto hay que hacerlo sí o sí. Ya, pues entonces empújelo. tenemos que ¿Y usted trascender no puede empujar a su propio gobierno? Eso, mire, Carlos, yo soy una persona de hablar poco y tratar de actuar con eficiencia. Usted es un ejecutivo, así Ojalá que podamos terminar antes los 10 meses. Sin embargo, esto está estipulado porque es un reglamento, tiene un marco normativo y esto tiene un instructivo. Oiga, ¿y los expertos no pueden hacer eso en el tiempo que le queda? Lo podemos hacer, Carlos. Quiero oír, lo vamos a hacer. Bueno, yo me comprometo que antes de los 10 meses, si algo falla,
Nos hemos estipulado Ok. un tiempo de 12 meses para sacarlo adelante. Yo prefiero realmente tratar de ser eficiente, hablar poco y poder ejecutar. Está bien, no, yo prefiero un compromiso claro, pero si no se puede cumplir, valoro su franqueza. Carlos, es el mismo caso del Registro Nacional Agropecuario. Ya habíamos firmado el pilotaje, vino la pandemia, nos afectó. Hay cosas que realmente se nos escapan de las es manos. distinto. Un registro nacional agropecuario es un censo grande. Yolanda Torres tiene otras inquietudes sobre el tema agropecuario para el ministro Javier Lasso. Desde Quito, adelante, Yolanda. Efectivamente, pero antes del ministro de Agricultura y Ganadería, él es ingeniero agrónomo con licenciatura en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Earth de Costa Rica. No es ningún improvisado en el cargo que ocupa por el momento. ¿Cuál es el impacto económico, ministro, y social sobre el sector agrícola después de 5 meses de pandemia? Bueno, el impacto realmente es algo que más allá de un tema económico, en algunos casos específicos genera mucha desazón en algunos productores de ciertos rubros. Aquí, para analizar al sector agropecuario hay que analizarlo primero de forma macro. Y quiero decir que con respecto a otras actividades económicas es un sector resiliente, pero hay actividades que se afectan unas más que otras. Por ejemplo, en el caso de las flores, dado que es un producto que no es alimenticio, es un producto suntuario, en algunos casos realmente en algunos mercados se impacta mucho. Al inicio de la pandemia teníamos calculado, de acuerdo a cifras del sector, que el periodo de recuperación venía siendo alrededor de 1 año y medio. Hoy vemos que en algo han mejorado las ventas, pero no es suficiente. Aquí hay problemas porque en algunos casos mano de obra que hoy realmente no puede trabajar en las mismas condiciones de antes y que complementaba su ingreso a través de su actividad lechera, se ha visto doblemente impactado. En el caso de la cadena láctea, también tenemos que precisar que la disminución en el consumo de hoteles, de restaurantes, de servicios de catering, pues afecta ese consumo. Sin embargo, se está activando el programa de alimentación escolar en este caso, es decir, vamos tratando de hacer camino al andar. Otros rubros se han visto afectados, lo acabamos de hablar en el caso bananero, producto del impacto que ha habido en la movilidad, en la reducción del consumo en diferentes mercados, cierres de fronteras en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Medio Oriente, frontera con Irak, que ha afectado el comercio también en esa zona, entrando la fruta por el puerto de Mersin. Es decir, una serie de variables que nos afectan. En otros casos, más bien, la situación es muy alentadora, el consumo se ha mantenido, las ventas se han mantenido también, inclusive en la cadena arrocera, por ejemplo, hemos visto recuperaciones importantes, también en el caso de la cadena platanera, en la cadena de aceite de palma también, cadena de cacao. Es decir, hay que analizarlo rubro por rubro. Efectivamente nos preocupa la pérdida de empleo, la pérdida de autoempleo personalmente me preocupa más, sobre todo en la cadena láctea. Para eso también hemos planteado y estamos trabajando en la adquisición de una reserva nacional de leche que nos permita alivianar esa reducción en el consumo y que mejore las condiciones de comercialización. Y en el caso del sector florícola, ¿han logrado ellos recibir algún tipo de ayuda desde el gobierno? Básicamente ya con ellos veníamos trabajando en tratar de poder llevar opciones de diversificación por un lado, pero evidentemente son procesos de mediano plazo. Y lo que podemos tener a la mano realmente es el acceso a crédito. Nosotros, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispusimos de una persona que está atendiendo necesidades puntuales de productores florícolas. Lo que podemos hacer desde la banca pública a través de Banecuador lo llevamos a cabo, y en el caso pues de los créditos del Banco del Pacífico pues tratamos de ser un puente para que estos créditos lleguen en un rápido acceso. Ese es un buen momento para pensar en diversificar la oferta agrícola del país. Por ejemplo, se habla del sembrío de cannabis, ¿no? Donde hay un mercado que está abriéndose a nivel mundial muy importante, tanto en el ámbito cosmético como en el de la salud. Este sería uno, se está contemplando, ¿habría otros
para sustituir a nuestros productos agrícolas, pero que en este momento estén requiriendo mayor demanda? Sí. Evidentemente hay diferentes opciones. Horticultura es uno, la producción de frutales, la producción de berries y, como usted bien lo menciona, el tema del cáñamo. En el tema del cáñamo todavía estamos depurando el reglamento que tiene que salir, ya prácticamente lo tenemos listo. La idea es que esto empiece ordenadamente, no se convierta en una novelería como ha pasado en muchos productos en el Ecuador, donde han habido inversiones que lamentablemente no han tenido una orientación de mercado y un enfoque de demanda. Así que parte de ese proceso de reglamentación, en la fase piloto vamos a tomar a ciertas empresas, ciertas asociaciones de productores pequeños, para que hagan un pilotaje, para que hagan una especie de simulacro en la obtención de licencias, en el proceso que se requiere para poder importar material genético, para poder hacer que este cultivo tenga la trazabilidad adecuada y que nos permita a productores florícolas, por ejemplo, tener una excelente alternativa de negocio. No hay, como muchas personas dicen, y seguramente sin fundamento, no lo sé, le pregunto a usted, no hay ningún peligro que esto lleve a que no nos quedemos en el cáñamo, sino que haya mayor cultivo de cannabis, de marihuana masivamente. Por eso la trazabilidad es importante. Recordemos que no son, a pesar de que pueden parecerse en cuanto a cómo se ve la planta, su hoja, etcétera, sus condiciones fisiológicas. Sin embargo, esta trazabilidad es importante, aparte que el método de cultivo hace que las variedades cambien y haya mucha diferenciación. En ese caso, la reglamentación tiene un espíritu de poder hacer que un clúster de negocio nazca ordenadamente con un enfoque agroindustrial, donde vemos que el mercado a largo plazo tiene estabilidad, donde no hay novelería, donde no es un trending, como le dicen, y en ese sentido el Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando. Ahora, hay también quienes dicen de que es insuficiente los parámetros que se permiten en Ecuador para el sembrío del cáñamo, en el sentido de que solamente podría ser utilizado por el ámbito de productos, que les dije antes, cosméticos, ¿no? Y más bien no serviría para lo que es para la salud. Esto es así porque dicen que no tendríamos la misma amplitud de mercado para receptar nuestras exportaciones de cáñamo. Yo creo que es un paso importante el que estamos dando. Aquí hay una cantidad de productos que pueden servir como materia prima o como productos terminados. Hay que trabajar de la mano con otras instituciones también, de acuerdo a sus competencias. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se enfoca en darle esa opción de diversificación a zonas de la costa, a zonas de la sierra, donde un sinnúmero de productos pueden fabricarse aquí. También exportarse. Aquí hay que ver el potencial que tiene el país en cuanto a su vocación agrícola, pero también ver lo que pasa en el mercado. Hay veces que es una suerte de novelería, ya nos ha pasado con la langosta de agua dulce, nos ha pasado con los avestruces, nos ha pasado con algunos productos que empezaron con mucha celeridad, con inversiones altas, asumiendo riesgos, y lamentablemente no han podido ser un negocio sostenible en el tiempo. Yo creo que este es un buen paso y evidentemente la sociedad tiene que evolucionar y el marco normativo también, para poder, ojalá, el día de mañana tener más alternativas que atiendan lo medicinal, que pueda inclusive desarrollarse toda una industria muy grande, de muy alta inversión, y eso pues hay que trabajarlo interinstitucionalmente. Tengo entendido que durante su gestión usted está impulsando mucho este tema de la socialización y el acompañamiento al sector agrícola. Ojalá eso se pueda profundizar, aunque en el poco tiempo que ustedes tienen, pues por lo menos hay que dejar eso implantado para que continúe en el tiempo. Este es un sector muy necesitado. Gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Si me permite, Carlos, nada más decirles que no se ha acabado todavía. Cuando hablamos de agricultura, de ganadería, de agroindustrialización y de procesos de agroexportación, tenemos que convencernos que para sacar adelante, independientemente que sea un
una actividad de ciclo corto, como llamamos los agricultores, un cultivo de ciclo corto, que tenga una visión de largo plazo. Yo decía, no, me parece que fue en una entrevista suya, Carlos, que una posibilidad que tuve de conversar con el ministro de Agricultura de Chile, claro, sí, me acuerdo él me bien. sacaba el pecho de sus más de $1.000 millones en cerezas chilenas que se exportan anualmente de ese país, y me decía que lo han logrado en tan poco tiempo, y ese poco tiempo él se refería a 10 años plazo. Así es como hay que ver el desarrollo agrícola. Esto tiene que trascender un ministro y tiene que trascender un gobierno. Muy probablemente, Carlos, usted me dirá, bueno, han empezado muchas cosas a caminar, ¿cuál de ellas se mantiene? Se me anticipó, ¿ha visto mi cuestionario? ¿Cuál otras se pueden concluir, etcétera? Aquí hay que ver el sector agropecuario con una visión de largo plazo. De eso le iba a preguntar, pero déme chance. Es la cantidad de programas que usted ha lanzado: Joven Rural, Super Mujer Rural, Ecuador Premium and Sustainable, etcétera. De eso hablaremos. ¿En qué estado están esos proyectos? ¿Cómo va su relación con los multilaterales? Me quedaba alguna inquietud sobre el cáñamo, pero antes una pausa. 7:40 vuelve el ministro de Agricultura. Algunas precisiones nada más. Usted volvió a recordar la necesidad del reglamento para el cultivo del cáñamo. Tienen meses haciendo el reglamento. ¿Hasta cuándo? De hecho, Carlos, está estipulado que tengamos adicionalmente de tiempo 90 días más. Sin embargo, ya hemos hecho prácticamente la tarea completa. Estamos ¿Por qué en tarda el proceso. tanto? No, de hecho estamos dentro del tiempo, más bien lo vamos a sacar en mucho tiempo. Eso es lo que está estipulado. Y más bien nos hemos, ¿quién? En el marco normativo, cuando se aprobó la ley, así se lo... ¿Pero si lo tienen listo antes? Bueno, lo que pasa, y yo aquí sí quiero recalcar, que en un tema tan sensible que puede dar no solo a opiniones adversas, sino adicionalmente a temas que se nos puedan salir de las manos. Por eso me enfoco mucho en explicar sobre la trazabilidad. La trazabilidad no estamos en campaña, evidentemente, una necesidad rigurosa. Yo le mencioné varios de los proyectos que usted ha iniciado. ¿En qué estado están? No me hago un informe cada uno porque no me alcanza la mañana. Joven Rural, Super Mujer Rural, Ecuador Premium and Sustainable. Sí, bueno, son proyectos que van tomando su velocidad. En el caso de Super Mujer Rural, le quiero decir, Carlos, que ha sido una política de Estado tan buena que inclusive otros países nos han pedido información para poderla implementar. Hoy los resultados concretos es que a una mujer en la ruralidad que tiene una actividad agrícola, que es parte de una asociación, tiene un crédito especializado. Inclusive el Fondo Nacional de Garantías le permite a ella tener, sin la firma del marido, un crédito en muy buenas condiciones, con muy buenos plazos, muy buenas tasas, y que nos permite apoyar la economía familiar campesina. ¿Con cuántas mujeres más o menos han empezado? 800, ¿hasta dónde cubre el crédito? Sí, son 800 mujeres que iniciaron a través de talleres en todo el país, y que ahora son más de 1.200 mujeres y que son parte de asociaciones, se convierten en lideresas que van a formar, a transmitir oportunidades de comercialización, de acceso a crédito. Los programas no están caídos ni abandonados. No, esto continúa. La estrategia Joven Rural sí tuvo un pequeño revés por el efecto de la pandemia. Uno de los pilares de la estrategia Joven Rural es el marco normativo que le hemos dado a los colegios agropecuarios con el Ministerio de Educación para que los que tengan infraestructura generen autosostenibilidad. Recordemos que un colegio, Carlos, que tiene una infraestructura para producir lácteos, para producir mermeladas, para producir jugos, pulpas de concentrados, etcétera, cuando generan ingresos, eso no regresa al colegio. Entonces la idea es que regrese al colegio y el colegio pueda, como parte de la actualización de la malla curricular, poder generar autosostenibilidad. Eso ya está ocurriendo. Por la pandemia evidentemente se detuvo un poco, pero eso continúa porque justamente hace 2 semanas acabamos de reiniciar los temas relativos al fortalecimiento del profesorado, de los rectores, y tenemos ya programas de riego, programas de mecanización en marcha, de información georreferenciada y geoespacial. Tenemos instrucción sobre buenas prácticas agrícolas también, usando infraestructura de INIAP, usando infraestructura de agrocalidad. Es decir, estamos de la mano con el Ministerio de Educación
trabajando. Lo de Premium and Sustainable es un paraguas internacional para presentar al Ecuador en ferias internacionales. Lo presentó en la Fruit Logística de Berlín. Así es, y la idea es que esto sea una política de Estado. Los ejes de Premium and Sustainable son partes de los ODS. ¿Un programa que consiste en qué? En básicamente es llevar un concepto a todas las ferias del país para poder llegar a un cliente, sea un importador, sea un ferias internacionales. Ferias internacionales que nos permite tener un país que va en función de lo que los otros países que son consumidores están haciendo. Por ejemplo, el Parlamento Europeo estableció una política pública, se llama The Farm to Fork, ¿no? de la mata, de la finca a la mesa o al tenedor, en este caso. Y son políticas de sostenibilidad. Nosotros estamos yendo en esa misma corriente. Ok, un par de cosas más antes de que prosiga Yolanda. Le mencionaba yo que quería saber cómo va su relación con los multilaterales. Banco Mundial tiene un programa que se llama Riego Parcelario, FIDA, Desarrollo Rural, FIDA, Dinaminga, gran paraguas del gobierno en el sector agropecuario. Sí, todos estos programas se vienen ejecutando realmente con los recursos que tenemos. Son recursos que no son pues como anteriormente se tenían. ¿Por qué la queja de los multilaterales de siempre, de paso? Cuando yo estuve en el BID, esa también era la queja. Bajísima ejecución, que el Ecuador es un muy mal gestionador de sus créditos. En el caso del Banco Mundial, con el programa de riego parcelario y su tecnificación para servir a muchos productores, cuando yo inicié la gestión tenía un 2% de ejecución. Hoy tenemos un porcentaje que ya llega al 50%. Okay. Hemos recuperado tiempo. Qué bien. Y esto ¿sabe lo que le hace falta, señor ministro? Sí. Se lo dije una vez, ¿se acuerda? ¿Qué le hace falta? Tiempo. No, comunicación, pues usted no quiere venir con frecuencia. Tiene un hombre de primera ahí que es José Toledo, aprovechelo. Antes de Yolanda Torres, una cuestión final. Usted comenzó como un ministro bombero. ¿Cómo qué piensa terminar? Bueno, lamentablemente seguimos apagando incendios. El COVID, qué bueno que lo reconoce. El COVID nos ha traído enormes problemas, pero estoy enfocado hasta que termine pues la gestión, poder dejar una política pública en marcha, conocida por los gremios de productores, de agricultores, de ganaderos, de industriales, de exportadores, que nos permita tener un solo norte. Y también, ahora con la vicepresidenta estamos trabajando en la agenda de sostenibilidad, apoyándola en el concepto de hambre cero. La idea es que productos que tengan superávit, que tengan excedentes, puedan convertirse en programas que podamos ayudar a la alimentación, al acceso a alimentos en poblaciones vulnerables, y que también podamos resolver los problemas y la conflictividad que tienen algunas cadenas sensibles, que hoy tienen baja capacidad de competencia con respecto a otros países. Cuando Colombia devalúa la moneda, es más difícil competir con azúcar, con arroz, con lácteos, etcétera. Entonces, este programa va a ser importante. La idea es dejarlo hasta final de año ya trazado. Yolanda, sé que te quedan algunos temas todavía. Estamos con el ministro de Agricultura, 7:47. Dale. Ministro Lazo, usted fue designado como delegado permanente de la Presidencia de la República en el directorio de Banecuador, y desde esa función destacó la importancia de tener una política pública crediticia cara al 2030. ¿Se avanzó en este aspecto o la pandemia también dejó sin posibilidad el avanzar en ello? No, estamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades. Yo lo que he comentado sobre política crediticia es que para atender a la ruralidad, sea el producto que sea el emprendimiento que sea un cultivo, sea un producto con valor agregado, sea un producto de exportación, sea un emprendimiento de comercialización directa, etcétera, todo tiene que tener un ciclo biológico. No podemos pagar intereses y amortizar una deuda sin que no hayamos cosechado. Inclusive en la ley de simplificación tributaria, si usted revisa el concepto del impuesto único agropecuario, primero que es histórico y segundo, que no solo que baja carga impositiva, sino que para el caso del pequeñito y el pequeño la elimina, solo tiene un espíritu de formalización. En el caso de la política crediticia tiene ese mismo concepto de poder tener tiempos de gracia total, gracia parcial, plazos de repago del crédito con mejor diseño. Esto lo venimos haciendo en cada producto, muchos de ellos ya están en marcha. Venimos fortaleciendo el Fondo Nacional de Garantías para poder servir mejor a la agricultura familiar campesina, a la mujer rural, al joven rural, etcétera. También apoyar
las cosas estratégicas. Por ejemplo, acabamos de movilizar recursos del Ministerio de Finanzas, que son parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un fideicomiso que baja la tasa de interés para, por ejemplo, el riego, para el acceso a una mejor genética, es decir, activos biológicos y activos fijos que nos van a permitir atacar los problemas reales de productividad que tiene el país. Y en ese sentido estamos mejorando. Esto es algo que está en marcha, no es un tema de la noche a la mañana, y evidentemente en el marco del impacto de la pandemia, pues nos ha afectado la recuperación de carteras, nos ha afectado también la colocación, pero estamos mejorando las cifras, y eso es las buenas noticias, que la idea es que el crédito hoy sea una válvula de alivio a la liquidez de muchas actividades agropecuarias y de la ruralidad en general. Efectivamente, usted ofreció el respaldo que necesita el sector productivo del país, y ahorita ese respaldo en números habla de, o sea, ¿se está dando lo que necesita el sector productivo o lo que buenamente se puede ofrecer en una situación de crisis económica como está el país? Realmente, con mucha sinceridad, que está a nuestras manos. En algunos casos el crédito no solo reactiva, sino que tiene que ser orientador. Tenemos un sinnúmero de casos donde hemos acompañado un crédito con un proceso de asistencia técnica o de mejoramiento de las condiciones de comercialización. No solo basta el tema de recursos económicos, ya lo hemos vivido, pasamos la mayor bonanza petrolera y no mejoramos los indicadores, no reactivamos de forma verdadera el sector agropecuario. Entonces, la gran verdad. Hacemos de tripas corazón realmente. Estamos encontrando nuevas líneas de financiamiento, ya tenemos para el caso de palmicultura, de cacao, estamos con aguacate encontrando una línea a más largo plazo, y también es una interacción con el resto de banca pública, con CFN. Con Roberto estamos tratando de dejar algunas líneas importantes que son estratégicas para el país. La ganadería de carne, por ejemplo, que tiene un gran potencial en Ecuador, y la ganadería en general, la láctea, tiene productos hoy diferenciados que se complementan con los programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, a esto hay que verlo un poco más estratégico, no solo un tema de recursos, sino también de acciones que mejoren desde un punto de vista técnico la colocación de crédito y el acceso a mejores oportunidades de financiamiento para nuestros productores. Ministro, ¿usted cree que el trabajo que está haciendo en el Ministerio se complementa con aquel en la presidencia de Banecuador? Le pregunto esto porque parece que también tiene bastante conocimiento del tema crediticio y lo que está ocurriendo en el tema financiero desde Banecuador, pero no son como dos monstruos muy grandes los que está manejando, no hay el riesgo de que usted se queme en el camino, se desgaste. Evidentemente es un trabajo muy esforzado, donde demanda mucho tiempo, una agenda territorial muy fuerte, pero... De los dos, de cada uno. Exactamente, pero quiero decirles que el desarrollo del sector agropecuario, uno de los pilares fundamentales es que en el Ecuador ocurra un mejor acceso a crédito. Si muchos candidatos están hablando de poder dar crédito barato, bienvenido sea. Lo importante es, independientemente si tenemos 10.000 millones de dólares para fomentar el sector, para fomentar la agroindustrialización, la agroexportación, la producción primaria, la economía familiar campesina, etcétera, que sea desde un criterio técnico y no político, porque ese será realmente el eje y la visión en la que este país saldrá adelante. Sí, tengo que decirlo, es desgastante, pero hay equipo, tenemos gente preparada para poder atender esas respuestas. Y al final también en la territorialidad, en la agenda de visitas de campo, encontramos una serie de oportunidades de mejora continua, y también la parte de comunicación, de asistencia técnica, de acceso a investigación, va de la mano con las otras instituciones. El sector hay que verlo de forma integral. Yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Hemos acompañado los ejes de política pública, donde uno de ellos es política crediticia, de una mejor forma. Si en el futuro puede superarse, puede pulirse, bienvenido sea. Yo he sufrido también con el tema del acceso al crédito público, y realmente se necesita dar un cambio en este caso, y esto está ocurriendo. Ministro, realmente su entusiasmo es contagiante. Siga así, por favor. Ahora, yo tengo muchísimos más años que usted, y permítame decirle algo que tal vez le pinche el globo.
este discurso, este ánimo por el sector productivo agrícola del país, estas ganas de hacer cosas y de proteger también al sector, lo vengo oyendo por lo menos 40 años. Yo quisiera en algún momento en que podamos hablar de un superávit de todo en el sector y no siempre de un déficit permanente. Gracias. Sí se puede, sí se puede. Cuando yo inicié el sector arrocero, por ejemplo, estaba destrozado. Hemos tenido un 2019 y evidentemente con la pandemia se ha mejorado 2020 y la idea es dejar un sector que esté mucho más orientado. Esto es como un gran rompecabezas de muchas piecitas que hay que irlas poco a poco armando y quiero decirle con toda sinceridad, cuando salga de aquí también y me sirva como agricultor de las políticas de los diferentes gobiernos, lo que uno como agricultor quiere ver es claridad, esperanza, pero sobre todo una visión de largo plazo. Y eso es parte de la tarea. Yo no cumplo ni siquiera los 2 años y soy el segundo ministro que más ha durado en los últimos 15, 16 años. Eso realmente no se merece el sector agropecuario. Como siempre lo digo, nuestra tarea es que esta política pública agropecuaria que está en marcha obviamente trascienda a un ministro o trascienda a un gobierno. Gracias por su aporte. Seguimos con Carlos. Le agradezco también a Javier Lazo, créame que ha valido la pena, aunque a usted no le agradan mucho las entrevistas.